Bienvenidos una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar acá, nuevo video de Crash of Survival Immortal. Sí, estamos en este gran juego que seguimos avanzando con lo que es la guía. Hoy tenemos muchos temas interesantes para mostrarles a todos ustedes que todavía no vieron muy bien de qué se trata todo este juego, así que vamos para abajo que tenemos mucha información que mostrarles. Bien, estamos acá en lo que es esta zona, sí es como un distrito frecuentado, como un distrito propio en Frostburg. Bueno, esto es una ciudad donde nos podemos encontrar jugadores real, fíjense acá está Dark. Al chat local podemos saludarlos y podemos interactuar con ellos en el chat local, y también recuerden que tenemos un chat global donde podemos hablar con todas las personas que estén jugando en simultáneo a este juego en este momento, ¿sí? Y fíjense que tenemos un chat de familia y un chat un chat de amigo o de familia y un chat de clan que va a ser muy pronto, ¿sí? Esto todavía está en desarrollo, pero en teoría, por lo que estuve escuchando, por lo que estuve viendo, la desarrolladora dice que apenas haga global en todos los países ya va a estar incluido todo este tema de multijugador. Así que bien, saludamos a Thor, saludamos a Dark, muchas gracias a ellos por estar acá. Y entonces lo que le decía, esto es una ciudad donde nos podemos encontrar y tenemos muchas cosas interesantes que siempre decimos por qué es tan difícil que metan esto en el Frostburg, ¿no? Fíjense que tenemos acá comerciante, que podemos cambiar el pasto común por tela. Si esto es como un banco de trabajo, pero en el comerciante, obviamente que la tela nosotros la podemos fabricar en nuestra base también, creo, si no me equivoco. Pero fíjense que después tenemos materiales mucho más avanzados que lo podemos cambiar. O sea, con el mismo pasto que conseguimos podemos hacer telas o cuerdas, y después con esa misma cuerda podemos cambiarla por cuerda de algodón, y con la cuerda de algodón la podemos cambiar por cuerda de lianza, ¿sí? O sea, es todo un sistema de comercio y de cosas muy interesante acá. Tenemos una esfera que nos da misiones. Bueno, después eso lo voy a estar viendo más adelante. Sí, lo que quería mostrarles era todo el tema del comercio que tenemos acá. Sí, fíjense que acá podemos comprar distintos materiales. Sí, en realidad lo mismo, sí, llevando piedra y madera podemos pedir hierro, y con el hierro podemos pedir carbón, y con el carbón podemos pedir oricalco, y así cada cosa que queramos la podemos conseguir con distintos. Sí, fíjense que nosotros con los lingotes de hierro podemos comprar el lingote este de acero, y con el lingote de acero podemos comprar lingote de oricalco, y así sucesivamente poder comprar estas cosas, ¿sí? Fíjense que por 9 martillos, por 9 lingotes de hierro me dan un martillo improvisado, y con el martillo improvisado me da el martillo del herrero, y el martillo del herrero me da el martillo enano. O sea, es todo un sistema de tradeos y de cosas que se pueden, además de que tenemos la opción de regatear, que bueno, acá abajo no se ve por la cámara seguramente, pero hay un botón que dice regatear, descuentos posibles entre un 5 y un 20%. O sea, nosotros podemos decirle que nos dé un descuento en los precios, ¿sí? Después tenemos muchos, ¿sí? Fíjense que acá este comercio todo lo que es también recursos, ¿sí? Fíjense, plomo, no sé para qué servirá. Tenemos muchos NPC que todos te hacen un tradeo o de distintas cosas, ¿sí? Fíjense, este más que nada las maderas y las hachas, está bastante interesante. Y después, bueno, obviamente que siguen todo lo que es tradeo acá. Fíjense, este te cambia. Esto es tema importante. Hoy a la tarde seguramente, o cuando estén viendo este video, seguramente vamos a estar en directo en Twitch jugando la iglesia, que la iglesia es como un santuario de Odín, ¿sí? Es un santuario o una iglesia donde podemos conseguir estos rosarios. Estos rosarios son como los colgantes, son la moneda de cambio que tenemos que ir a la iglesia a conseguirlo, y venimos para acá y lo cambiamos por estas cajas, ¿sí? Sería 20 colgantes de madera, 20 rosario granate, y después tenemos estos incencios y demás, ¿sí? Tenemos otro tipo de rosario ámbar ahí, tenemos estas bolas, y estos hay. Por lo que tengo entendido, hay 3 Odín o 3 especies de santuario, 3 zonas donde podemos hacerlas. En este momento actualmente podemos hacer 2, ¿sí? Fíjense, bueno, acá seguimos con el tema de los comercios. Fíjense que este ya te cambia. Bueno, este no me deja intercambiar, solamente me pide cristales, ese no. Pero fíjense este que está acá, te cambia huesos por trofeo de un cazador orgulloso, ¿sí? No sé para qué servirán, todavía no soy muy nuevo en esto, pero fíjense que obviamente que bueno, esto se puede conseguir en algún lado, ¿sí? Sangre de animal me dan el colmillo, con los colmillos me dan esto, y así con eso vamos pudiendo cambiar, ¿sí? Fíjense que acá las calaveras que salen en todos lados sirven para un frasco vacío. No sé si el frasco después sirven para crear poción o cómo servirá, pero bueno, ahí podemos conseguir distintos frascos. Acá la chica también te sigue dando comida, si en caso de que no quieran cocinar, traemos rábanos y nos hace un guiso de nabo y todas esas cositas. Y acá, bueno, obviamente que seguimos con el modo historia. Muéstrame lo que tienes. Anillos.
pero todavía no me deja intercambiar, ¿sí? Yo no sé si es porque soy nivel bajo o cómo, pero bueno, todavía no me dejan, ¿sí? Pero bueno, quería mostrar esos aspectos interesantes, que esta es una zona, si ahí voy a salir al mapa global para que vean dónde estamos, que podemos ver jugadores reales, como acá está Thor, y podemos ver, encontrarnos entonces con los jugadores reales. Tengan en cuenta que lo mismo, que la desarrolladora dijo que al momento de este juego estar saliendo global van a meter lo que es el PvP y el multijugador, ¿sí? Pero bueno, ya sabemos que podemos encontrarnos acá, que podemos hablar en el chat local y el chat en general. Y este es este lugar, ¿sí? A la izquierda del castillo, la Bitnova, ¿sí? Es como una caverna, una taberna, figura ahí, es donde podemos encontrarnos, ¿sí? Así que eso está bastante interesante. Donde lo que le decía, el tema de los colgantes, esos rosarios se consiguen acá, que esto sería lo que es el Odín, ¿sí? Prueba peligrosa, podemos conseguir muchas cosas. Hoy en la tarde vamos a estar haciéndolo en directo eso en Twitch, ¿sí? Y el sábado, sí, voy a ver si el viernes y el sábado puedo hacer directo también de esto jugando en YouTube. Voy a ver si lo puedo lograr hacer, ¿sí? Recuerden que vamos a tener una arena que seguramente también esté disponible cuando salga el global. Y lo que le decía, el tema, o lo que dice el título, sí, el tema de la energía. Primero tengan en cuenta que nosotros con el tema de la energía, yo ayer estuve jugando más de 2 horas y no se me acabó la energía, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo lo que hago es, por ejemplo, ahora yo ya tengo, bueno, ayer lo dejé caminando al lugar este para hoy grabar el video y yo ahora me voy corriendo a lo que es una zona de farmeo, ¿sí? Entonces, fíjense que acá la energía obviamente que se me gastó, está ahí en 89 y en 2 minutos recibo una energía. Yo entro a la zona esta y yo estoy 5 minutos más o menos en limpiando la zona, entonces en 5 minutos recupero 91 energía, ¿sí? Llego a 91. Una vez que salgo de ahí, me voy corriendo acá, gasto 8. En la base me pongo a renovar los bancos de trabajo, me pongo a acomodar un poco lo que es los recursos en los cofres y ahí salgo corriendo a otra zona. Entonces sí, voy gastando energía, pero también voy recuperando la energía mientras hago la zona de farmeo. Entonces, obviamente que llega un momento que te vas a limitar, pero al principio que tenemos que subir de nivel y que tenemos que farmear mucho, podemos estar jugando unas 2 horas, 2 horas y media, 3 horas sin que se termine la energía farmeando las zonas verdes, ¿sí? Obviamente que cuando tengamos que empezar a la iglesia, que si fíjense que me pide 17 energía, ya ir, vamos a estar ahí, seguramente vamos a morir o a llevar cosas y después ir y venir vamos a demandar muchas energía y eso ahí sí se empieza a complicar, pero seguramente también en el futuro los saquen, ¿sí? Igual tengan en cuenta que tenemos, por ejemplo, estas habilidades que están acá, errantes, ¿sí? Velocidad, aumenta la velocidad de movimiento en el mapa, o sea que eso lo que hace es reducir la energía, ¿sí? O sea, si nosotros vamos a ir más rápido a un lugar, en vez de gastar 17 para ir a la iglesia, seguramente vamos a estar gastando unos 15, 10, 12, entonces eso ayuda mucho a poder recuperar o a poder gastar un poco menos la energía, ¿sí? Recuerden que tenemos todo un sistema de habilidades y estas habilidades verdes las conseguimos en las zonas de farmeo, ¿sí? En las zonas de farmeo amarillas que están acá un poco más avanzadas. No, esas notas verdes las conseguimos en lo que es el comerciante. Si ahora no está el comerciante, porque en las zonas amarillas conseguimos las notas azules. El comerciante me daba las notas verdes, ¿sí? O también las conseguíamos acá al final de esto, ¿sí? Una vez que juguemos 2 horas, estemos activos durante 2 horas, nos dan estos manuscritos y estos manuscritos se lo cambiamos al comerciante por las notas verdes, ¿sí? Fíjense, 7 segundos, vamos a esperar que pase el tiempo. Ya voy a reclamar esta recompensa y ahí le muestro el tema de los manuscritos, ¿sí? Bien, ahí reclamamos eso y entonces una vez que ya lo tenemos en el buzón, ya lo voy a mostrar para que vean. Reclamamos eso, aplicamos y fíjense, bueno, en este caso me salió azul, mejor todavía, ¿sí? Me salieron notas azules, que estas notas azules se las cambiamos al comerciante por un hechizo de color azul. En caso, sí, de que no tengan suerte como a mí. Bien, lo que le decía, sí, por jugar 2 horas al día conseguimos estas notas y que te pueden tener la suerte de tocarte azules como me tocó recién que lo abrimos o te pueden tocar verdes como me tocaron en el día de ayer, ¿sí? Tengan en cuenta entonces que estas notas, una vez que sale el comerciante, que es un evento que sale en el mapa, nosotros nos acercamos ahí, al comerciante le podemos vender muchas cosas, le podemos vender estos peines, estas estatuillas, pero también le podemos cambiar 10 de estos pergaminos a cambio de un hechizo de esos de color verde o color azul que nos pueden llegar a tocar el tema de la energía, ¿sí? Bien, vamos a avanzar un poco lo que es el campamento para que vean mientras, para completar el video, ¿sí? Creamos el círculo este, a la verga, ahí estamos, misiones diarias, ¿sí? Bien.
Vamos a avanzar hablando con la chica y vamos a crear algunos bancos de trabajo. Esfera aérea. No puedo sacrificarme yo sola, espero que traigas buenas noticias. Si la esfera está funcionando, hasta ha llegado un mensaje del Bitnoma, he oído de que se trata de un asentamiento coso. Ahí está el centro donde estuvimos recién, el distrito. Conozca Mark, coso, habla con algunos dueños y yo le pondré en contacto con la academia y descubriré más sobre estos extraños. Bien, tenemos que ir al lugar donde estuvimos recién, al distrito, y hablar con gente, ¿sí? Eso lo voy a hacer después del video. Y lo que quiero terminar de hacer es crear estos lugares, ¿sí? Ya sabemos, bueno, que podemos crear lo que es los cofres, los pozos, las armas, la ropa, sí, podemos crear ya lo que es ropa básica. Pero fíjense esto, ¿sí? La casa residencial ya la tenemos, que es la cama para dormir, carpintero y cantero ya lo tenemos. Vamos a crear un banco de fundición. Sí, el tema es que esto no se pueden poner pegado uno con el otro. No hay espacio libre porque está ese cantero ahí. Ahí tampoco me deja. Ahí tenemos esas casas. Vamos a traerlo para el lado de este de acá arriba para que quede junto con el otro. Entonces lo vamos a mover para este lado. Sí, fíjense que por más que esté todo verde no me deja construir uno al lado del otro por el tema de las puertas, calculo yo. Vamos a girarlo y vamos a colocarlo a ver si me deja acá. No, porque no me queda el espacio. Ahí sí me dejó construirlo, bien. Y vamos a construir los otros talleres que me quedan. Fundición de tejedor, vamos a construirlo. Este es chiquito, vamos a dejarlo por acá en el centro. Y vamos a construir el otro, ahora vamos a ver interactuar con ellos. Recuerden que vamos a tener el curtidor, ¿sí? Ah, este me falta bloque de piedra, ok. Vamos a buscar, primero vamos a buscar los bloques de piedra que están acá. Fíjense cómo vamos armando la base poco a poco. Agarramos eso y ahora sí construimos el taller de tejedor. De curtidor, mejor dicho. Y este lo vamos a poner para este lado de acá. Cerca de la entrada, ¿sí? Bien, también podemos construir adornos, ¿sí? Fíjense que podemos construir barricadas, bueno, pero para esto necesitamos sogas, podemos construir bancos que lo que hacen es aumentar el prestigio. Vamos a crear uno nada más que para verlo. Lo tenemos acá, construimos y vamos a ponerlo acá, por ejemplo. Ah, esto se construye dentro de la casa. Sí, fíjense que casas tenemos solamente una, bueno, vamos a llevarlo para allá. Y vamos a construirlo adentro de la casita esta, ¿sí? Entonces le ponemos ahí y nosotros podemos ir decorando. Y esto hace que aumente el prestigio. El prestigio la verdad que todavía no sé bien para qué sirve. Pero bueno, acá tenemos los talleres que bueno, obviamente hay que desmontar el banco de trabajo. Pero después nos piden materiales, ¿sí? Entonces acá empezamos a necesitar estas cosas que nos van pidiendo, ¿sí? Las pieles, el pasto. Necesitamos los bloques de piedra, necesitamos la madera. Y entonces vamos a ir completando de a poquito todo eso y lo creamos. Una vez que está creado ya nos permite interactuar con él, ¿sí? Fíjense que bueno, la puerta quedó del otro lado, ahora voy a ver si lo roto. Y acá tenemos, la verga, hay que seguir rellenando, ¿sí? Hay que seguir rellenando cosas ahí. Bueno, se ve que, porque son dos bancos de trabajo, ¿sí? Fíjense que acá ya podemos meter el cuero y hacer pieles, el orbe, metiendo el cuerito este podemos hacer esto y metiendo cuerdas comunes, haciendo la soga hacemos cuerda común. Entonces vamos a meter eso, ¿sí? Vamos a meter un poco de los pastos y vamos a dejar fabricando cuerdas ahí. Recuerden que todos los bancos de trabajo se pueden mejorar, eso está épico. Podemos subirlo a nivel 2, que lo que hace es liberarnos nuevas recetas, ¿sí? Por ejemplo, a medida que vamos subiendo de nivel vamos desbloqueando distintas recetas ahí abajo. Eso está muy interesante. Después acá nos quedó el banco de trabajo este, que vamos a ver si lo podemos completar también, aunque dudo que me alcance para todo. Pieles y madera me quedé corto, quiero ver si tengo maderas en el banco de trabajo. Sí, entonces ahí dobles bancos de trabajo. Si agarramos este y vamos a dejar fabricando más madera. Así terminamos de construir los bancos de trabajo y ya con eso vamos armando. Sí, recuerden que también va a salir lo que es van a empezar a salir lo que son raideos. Una vez que salga el global, se vienen los raideos también. ¿Sí? Fíjense acá podemos hacer tela y con la tela podemos hacer hilo. Vamos a dejar fabricando algunos hilos, que no sé para qué sirven, pero aunque en realidad vamos a dejar fabricando telas.
porque con las telas esas hacemos vendaje, ¿sí? Y bueno, obviamente que si queremos el segundo banco de trabajo, que es un telar, tenemos que decir el segundo telar es como que cada casa nos dan dos bancos de trabajo o dos habitaciones, ¿sí? Pero para que nos den dos tenemos que subirla de nivel a la segunda. Si nos dan a la primera y la segunda hay que subirla de nivel. Lo mismo acá, creamos nuestro horno de fundición, ya tenemos nuestro hornito, ¿sí? Fíjense que lo mismo, ¿sí? Tenemos el horno que ya lo tenemos, que podemos fabricar lingote de hierro. Y con esto, miren, esto es como una chatarra que también se usa para hacer hierro, está bueno. Entonces vamos a ver si metemos eso y necesitamos combustible. Y vamos a meterle alguna maderita y vamos a ver si podemos hacer lingote de hierro ya. Y lo mismo que pasa siempre, para hacer el segundo tenemos que subirlo de nivel, ¿sí? Entonces ya vimos, avanzamos un poco en lo que es el juego, ¿sí? Ahora lo que voy a estar haciendo es me voy a quedar farmeando un poco más. Entonces al momento de estar viendo este video o en breves segundos después de este video vamos a estar en directo en Twitch jugando y haciendo lo que es la iglesia para ver si la podemos pasar. Aunque somos nivel 15, somos bastante novatos todavía, pero vamos a tratar de ponerle voluntad y pasar eso, ¿sí? Así que gente, espero que les esté gustando este juego, esta serie. Recuerden, ya pueden descargarlo. Subí el video ayer de cómo descargarlo con VPN. Después el tema de la vinculación de la cuenta lo tienen que registrar a un correo. Y tengan en cuenta de que ya van a poder jugar y todo lo que hagamos ahora no se va a perder. Así que tengan en cuenta de que vayan adelantándose, porque cuando salga el global ya van a estar el tema de los raideos, el PvP multijugador y todas esas cosas. Y ya va a haber mucha gente avanzada, así que hay que meterle caña a estos desde ahora. Así que no les robo más tiempo, gente. Espero que la disfruten, que lo pasen bien. No les robo más tiempo. Un abrazo grande. Chao, chao.